Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I would like to pray. Me gustaría que oremos. Dear Father in heaven, Amado Padre Celestial, I thank you that you have set time aside to be with us. te doy las gracias, Señor, por establecer tiempo para estar con nosotros. We give you honor. Te damos el honor. You are our Father. Tú eres nuestro Padre There is no Father but you. y no hay otro Padre como tú. Lord Jesus, Señor Jesús, you are the reason that we are here. tú eres la razón por la que estamos aquí. Now, you are the only reason that we are here. Tú eres la única razón por la que estamos aquí. Without you, we have no reason to gather together. Sin ti no habría propósito de juntarnos y permanecer juntos. Without you, it is impossible to call God our Father. Sin ti sería imposible que pudiéramos llamar Padre a Dios. It is impossible to call each other brother and sister. Y sería imposible que nosotros pudiéramos considerarnos hermanos y hermanas. But because of who you are and what you have done, Pero por causa de lo que tú eres y de lo que tú has hecho, we call God the Father. nosotros podemos llamar a Dios We call Padre. you our Lord. Podemos considerarte, llamarte a ti Señor. And we call each other brother and Y sister. podemos considerarnos unos a otros hermanos y hermanas. Holy Spirit, Espíritu Santo, God here with us in the earth. Dios en medio nuestro aquí en la tierra. Help us to see, help us to hear. Ayúdanos a ver y a escuchar. Help us to receive what the Father and the Son have prepared. Ayúdanos a recibir lo que el Padre, el Hijo ha preparado. We are here by a divine appointment with you. Estamos aquí por esa cita divina contigo. There's a divine plan and a divine purpose. Porque hay un plan y un propósito divino. Help us, Holy Spirit, Espíritu Santo, ayúdanos to receive all of it, para recibir todo. that we may give glory and honor to Christ the Savior. Para que podamos darle la gloria y el honor a Cristo nuestro Salvador. I pray all of these things in the name of Oro Jesus. por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Jesus, who is the Savior. Jesús, que es el Salvador, Jesus, who is the healer. que es el sanador. Jesus, the head of the church. Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Jesus, our soon returning King. Jesús, que es nuestro Rey, que pronto volverá. And all the saints in agreement say, Y todos los santos a una voz dicen, Amen. amén. And amen. Amén, amén. I want to talk to you today Quiero hablar con usted esta mañana o hablarle esta mañana to know Jesus as resurrected Lord. de conocer a Jesús como el Señor que ha resucitado. The early church walked in great power. La iglesia del primer siglo caminó con un gran poder. The early church had an abundance of miracles. La iglesia del primer siglo tuvo una abundancia de milagros. There were signs and wonders constantly. Constantemente habían milagros y señales. And there are two themes that dominate the early church. Y hay dos cosas particulares que dominaban o sobresalían en la iglesia del primer siglo. It is the resurrection of Jesus Christ Uno era la resurrección de Cristo and the baptism of the Holy y Spirit. el otro era el bautismo con el Espíritu Santo. I have come to understand Yo llegué a entender that this is the secret to the great power and miracles of the early church. que en realidad este es el secreto para que la iglesia en los primeros siglos fuera una iglesia caminando en poder. But I find today that there are many in the church who do not understand the resurrection. Pero yo también he descubierto que existen muchos cristianos en la iglesia moderna que ni siquiera entienden lo de la resurrección. I believe that Jesus is coming back for a church that has become stronger, not weaker. Yo he entendido que el Señor Jesucristo viene para levantar a una iglesia que está mucho más fuerte, no por una iglesia que está mucho más débil. Amen. Amén. So having said all of this, Así que habiendo visto todo esto, Jesus Christ said, I am the resurrection and the life. Jesucristo hace esta declaración: yo soy la resurrección y la vida. The early church, La iglesia de los primeros siglos, the early Christians, los cristianos de los primeros siglos, they had one unifying belief. tenían una creencia única.
It was a belief that separated them from everyone in the world. Era una creencia que separaba a los cristianos del resto de la gente en el mundo. They believed in the bodily resurrection of Jesus Christ. Ellos creían literalmente en que Jesucristo había resucitado corporalmente de entre los muertos. They did not believe in the resurrection of a ghost. Ellos no creían en que había sido como el fantasma o el espíritu el que se había levantado. They didn't believe in the resurrection of just a spirit. No creían únicamente en una resurrección como de un espíritu. No, they believed that his body came out of the grave. No, ellos creían que el cuerpo de Jesús se había levantado o había resucitado y había salido de la tumba. They believed that he was resurrected from the dead. Ellos creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. This is the basis for all faith. Y esta es la base de toda nuestra fe. If you do not believe that he actually came out of the grave, Si usted no cree así literalmente que Jesús salió de la tumba, you may have mental agreement, usted puede tener un acuerdo o un entendimiento mental, but you do not have faith. pero no tiene fe. It takes faith to believe that Jesus Christ was dead and came out of the grave alive. Se necesita fe para aceptar o reconocer que Jesús, habiendo estado muerto, se levantó y que corporalmente él volvió a la vida. If you believe this, Si usted cree eso, then you have faith to believe everything about God. entonces usted puede tener fe para creer cualquier otra cosa sobre Dios. Amen. Amén. The early church, La iglesia de los primeros siglos, the first followers, los primeros seguidores, they were convinced. estaban convencidos. They knew. Ellos sabían, They believed ellos creían that Jesus is not dead, que Jesús no estaba muerto, but he is alive. que Él estaba vivo, Alive. que Él estaba vivo, He is alive. porque Él es la vida. Ah, that is the great foundation of all faith. Hay un gran fundamento de nuestra fe en eso. It is the foundation of power. Es un fundamento de poder. It is the foundation of miracles, signs, and wonders. Ese es el fundamento para las señales, maravillas y milagros. Oh, it is easy today in today's world. Mire, es fácil ahora en el mundo moderno Oh, yes, Jesus is alive. decir, sí, Él está vivo, Jesús está vivo. Many people say it and they do not think he is risen from the dead. Mucha gente piensa o está de acuerdo con esto mentalmente, pero no están pensando en lo que realmente significa. But the early church, Pero la iglesia de los primeros siglos it was not something casual that they said. no lo decían así como superficial o casualmente. It's not something you say like, oh, I live in San Salvador. No es algo así como cuando la gente habla y dice, mire, yo vivo en San Salvador. Oh, no, when they said it, No, ellos dicen, they put their life on the line. They put their own life, their own reputation on the line. ellos ponen su propia vida o su propia reputación en la línea, When they said it, y cuando lo dicen, they had a conviction. tienen una convicción, They had a determination. tienen una determinación, They had a position. tienen una posición They would never change. que nunca van a cambiar. Come hell, death, fire, whatever, Aunque venga el infierno, el fuego o lo que sea, they would never deny that Jesus was risen from the no dead. van a negar que creen que Jesús resucitó de los muertos. Hallelujah. Aleluya. The power of the resurrection El poder de la resurrección was part of their own life fue derramada en nuestra vida. because they embraced it Porque ellos abrazaron, porque cuando abrazamos la fe en Cristo, as the greatest demonstration of God's power and authority. como una gran demostración del poder de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. I hope you believe in the resurrection. Yo of espero Jesus. que usted crea en la resurrección de Jesucristo. Amen. 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 Now, Ahora, Jesus is resurrected in a new body. Jesús ha resucitado con un nuevo cuerpo. Resurrection is not to wake up from the dead. La resurrección no es simplemente despertar o levantarse de entre los muertos. Resurrection is not reincarnation. Y la resurrección tampoco es reencarnar.
I want to tell you something. Quiero decirles algo. All over the world, En todo el mundo, the truth of the resurrection la verdad de la resurrección is being distorted. ha sido distorsionada, It is being weakened. ha sido debilitada. People are trying to make it equal to reincarnation. Mucha gente incluso ha tratado de hacer igual la resurrección a la reencarnación. They're trying to make it equal to some other false belief. Incluso han tratado de hacer que la creencia en la resurrección sea equivalente o igual a otras creencias erróneas. There's only one reason that this would happen. Y solamente existe una razón por la que esto sucede. It is to weaken the church. Y es para debilitar a la iglesia. The church is the place of power. La iglesia es un lugar de poder. The hospital is not the place of power. El hospital no es un lugar de poder. Too many people go to the hospital and die. Mucha gente se va al hospital y ahí se mueren. The power belongs in the church. El poder le pertenece a la iglesia. The power is the property of the church. El poder es propiedad de la iglesia. If we are going to have the power, Si nosotros vamos a tener ese poder, then we must be firm in our conviction that Jesus is a resurrected Jesus. entonces tenemos que caminar siendo firmes en nuestra convicción de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amen. Amén. Jesus did not come back from the dead. Jesús no va a venir por los muertos. Lazarus came back from the dead. No, la vida, life. Lázaro fue levantado de entre los muertos. The widow of Nain, her son, was raised from the dead. Who was? El hijo de la viuda también fue resucitado de entre los muertos. The same for Jairus' daughter. The daughter of Jairus. La hija de Jairo también fue resucitada de los muertos. All of them died. Todos ellos murieron They all came back from the dead. y todos ellos volvieron de la muerte. They were not resurrected. Pero en realidad no resucitaron en el término correcto. Sometime later, Lazarus died. Porque un tiempo después, Lázaro se volvió a morir. Sometime later, the daughter died. Algún momento después, la hija de Jairo también se murió. Sometime later, the widow's son died. También en algún momento después, la hija de la viuda se murió. They came back from the dead Ellos habían vuelto de la muerte because Jesus brought them back. porque Jesús los sacó, los trajo. But they were not resurrected. Pero a ellos no se les puede aplicar literalmente el término de que resucitaron. Only Jesus Christ has been resurrected. Solo Jesucristo ha resucitado. Hallelujah. Aleluya. Jesus Christ will never die again. Porque Jesucristo nunca jamás volverá a morir. God did not resurrect him to face death again. Dios no levantó a Jesús de los muertos para que tenga que volver a enfrentar la muerte. God resurrected Jesus to live eternally. Dios resucitó a Jesús para que viva eternamente. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Now Jesus has something called a glorified body. Ahora Jesús tuvo un cuerpo glorificado. Because when you're resurrected, Porque cuando alguien es resucitado, every trace of death leaves. todos los rasgos o restos de muerte tienen que abandonarlo. When you're resurrected, Cuando usted esté resucitado, it's new life from head to toe. será una nueva vida desde la cabeza hasta la planta de los pies. It's new life ahead of you. Será una nueva vida de parte de Él para usted. It's new life on this side and that side. Será una nueva vida en este lado hacia el otro lado. Jesus has a new body. Jesús tuvo un cuerpo transformado o nuevo. It's flesh and bone. Tiene carne y huesos. It's not a ghost. It's not a spirit. No es un fantasma, no es un espíritu, But it's a brand new body. pero es un cuerpo totalmente nuevo. Because the resurrection changes everything. Porque la resurrección cambia totalmente todo. Hallelujah. Aleluya. Jesus in his resurrection, Jesús en su resurrección he was not recognized by Mary. no fue reconocido al principio por María. He had to reveal himself. Tuvo que revelarse. The two disciples on the road to Emmaus, Los dos discípulos que iban en el camino de Maús,
Oh, they spent hours walking and talking. Fueron caminando con él por horas, platicando con él. But they do not recognize Jesus. Pero no pudieron reconocer a Jesús. Why is this possible? ¿Cómo es que esto pudo ser posible? They were heartbroken that Jesus had died. Ellos habían estado con su corazón quebrantado por la muerte de Jesús. They loved Jesus. Ellos amaban a Jesús. They wanted to be with Jesus. Ellos querían ser como But Jesús. they do not recognize Jesus. Pero no lo reconocieron. When you're resurrected, Cuando uno ha sido resucitado, it's a new life. es una vida It's nueva. a new power. Es un cuerpo nuevo. Everything changes. Todo es cambiado y transformado. This is the power that belongs in the church. Este es el poder que le pertenece a la iglesia. Hallelujah. ¡Aleluya! Bless the Lord who lives. Gloria al nombre de Dios. Dele gloria a Dios esta mañana, hermano. Hallelujah. Aleluya. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Please read verse 19 and 20. Leemos el verso 19 y el verso 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Now in verse 19 and verse 20, En el verso 19 y el 20 it talks about the power that the Father uses. se nos habla de la clase de poder que el Padre usó It's referred to as exceeding power. y se refiere a esto como la supereminente grandeza It's great power. de un poder grandioso. It's mighty power. Es un poder asombroso. The resurrection is a one-of-a-kind event. Miren, la resurrección es un evento único e inigualable. God the Father used power never known before. Dios el Padre utilizó su poder de una manera nunca jamás antes conocida. That power came into the body of Jesus Christ. Ese fue el poder que entró para levantar a Cristo. A power never known. Un poder nunca antes conocido. A power not seen in heaven or earth. Un poder que no había sido visto antes ni en el cielo ni en la tierra. A power to do the impossible. Un poder para hacer lo imposible. It's a power to do the unthinkable. Un poder para hacer lo impensable. It's a power to do the incredible. Un poder para hacer lo increíble. The church is to know this power. La iglesia tiene que conocer ese poder. The church is to know the hand of the Father. La iglesia tiene que conocer el poder del Padre And the great work that He has done. y la gran obra que Él ha hecho. Because when you believe in the resurrection, Porque cuando usted cree en la resurrección, you believe in the unbelievable power of usted God. cree en el poder increíble del Dios Todopoderoso. And you believe in a God who can do everything. Y si usted puede creer en la resurrección, usted llega al punto de creer que Dios puede hacer todas las cosas. Amen. Aleluya. With God, all things are possible. Con Dios todas las cosas son posibles. All things are possible. Todas las cosas son posibles con Dios. All things are possible. Todo es posible con Dios. All things are possible. Dije que todo es posible con Dios. All things are possible. Todo es posible con Dios. All things are possible. Todo es posible. There's nothing in this earth. No hay nada en esta tierra. There's no demon, No hay demonios. no devil, No hay diablo. no Satan, No hay Satanás. no sickness, No hay enfermedad. no poverty. No hay pobreza That is greater than God our Father, the Son, and the Spirit que together. sea mayor que nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya.
Miracles belong in the church. Los milagros le pertenecen a la iglesia. Signs and wonders belong in the church. Las maravillas y señales le pertenecen a la iglesia. I am convinced that Jesus is the resurrection. Yo estoy convencida que Jesucristo es la resurrección. I didn't say he was the resurrection. Yo no dije, estoy convencida de que Él era la resurrección. I said he is the resurrection. Yo dije, Él es la resurrección. He is the resurrection. Él es la resurrección. He is resurrected today. Él está resucitado hoy The same power, con el mismo poder, the same authority la misma autoridad that he had que Él tenía when he came out of the grave. cuando Él salió de la tumba. The power belongs in the church. El poder le pertenece a la iglesia. It belongs to you. It belongs to me. El poder le pertenece a usted y me pertenece a mí. Yeah. The answer to every prayer La respuesta a cada oración is in the power of the resurrection. está basada en el poder de la resurrección. If God could raise Jesus from the dead, O sea que si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, give him a new body. dándole un cuerpo transformado, Give him a new body. dándole un cuerpo nuevo A body that goes from heaven to earth that fast. que puede moverse entre el cielo y la tierra rápidamente, A body that makes demons tremble un cuerpo que incluso puede causar que los demonios tiemblen and makes angels bow. y causar que los ángeles se postren para adorarle. That Jesus Ese Jesús, in that resurrection en esa resurrección, is the head of the church. es la cabeza de la iglesia. He's your head and he is my Es head. su cabeza, es mi cabeza. Hallelujah. Aleluya. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. No hay nada imposible. Nothing is impossible. No hay nada Nothing imposible. is impossible. No hay nada imposible. Because he is the resurrection and the life. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Amen. Amén. Amen. Amen. Aleluya. Amen. How can we understand this power? ¿Cómo podemos entender este poder? It's a power that breaks the bondage of sin. Es un poder que quebranta el poder del pecado y de la esclavitud. It's the power that breaks the bondage of shame. Es el poder que quebranta la atadura de vergüenza. It's the power that breaks the bondage of guilt. Es el poder que quebranta la atadura de la culpa. It's the bondage that breaks the power of punishment. Es el poder que quebranta la atadura del castigo. Remember, Jesus Christ took our sin, our shame. Recuerden que Jesús tomó nuestros pecados, nuestra vergüenza. He took our guilt. He took our punishment. Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestro castigo. He went into the grave carrying all of it. Y Él tuvo que ir al infierno, a la tumba, Él cargó con todo esto. It tore his body to pieces. Su cuerpo fue molido. But the power of the resurrection Pero el poder de la resurrección has set him free. lo hizo libre. Free from sin. Lo hizo libre del pecado, Free from shame. de la vergüenza, Free from guilt. de la culpa, Free from punishment. del castigo, Free from death itself. de la muerte. And he has a new body. Y con ese cuerpo transformado o nuevo, Because he has a new victory. porque Él obtuvo una nueva victoria. It's a victory that is eternal. Y es una victoria que es eterna. Hallelujah. Aleluya. When a team wins the football game, Repeat that. when a soccer team wins the football, Cuando un equipo está ganando en un partido they have a victory. y tienen una victoria, But it's temporary es temporal. until they play the next game. Y tienen que volver a jugar otro partido. They play the next game, they might lose. Y cuando juegan el siguiente partido, a lo mejor pierden. Jesus cannot lose. Pero Jesús ya no puede perder. Cannot lose. Él ya no puede He has perder. never lost a battle. He what? He has never lost a battle. Él nunca jamás perderá una batalla. Quiero monitores y allá atrás bajen.
Miracles, signs, and wonders belong in the church. Los milagros y las señales le pertenecen a la iglesia. But the church must believe in the resurrection, Pero la iglesia tiene que creer en la resurrección in an eternal life. y en la vida eterna. But it's a life that has a victory. Porque es en la vida que está la victoria. And the victory is not over. Y la victoria no se ha terminado. The victory is not complete. La victoria no se ha completado. The victory is not finished. La victoria no se ha terminado. It will never finish. Y nunca terminará. It's an eternal victory. Porque es una victoria que permanece porque es eterna. That's why Jesus answers our prayers. Por eso es que Jesús responde nuestras oraciones. That's why miracles belong to us. Por eso es que los milagros nos pertenecen a nosotros. That's why nothing is impossible to those who believe. Por eso es que no hay nada imposible para los que creen. If you believe that he is risen from the dead, Si usted puede creer que All Jesús se levantó de los muertos, all power and all authority belongs to him. todo el poder y toda la autoridad le pertenecen a Él. The power and the authority is in him. El poder y la autoridad están en Cristo. The power that God used to raise him from the dead El poder que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos went into him. entró en Cristo And now it's contained in his body. y ahora está depositado en su cuerpo. The resurrected Jesus. El Cristo resucitado. He is an awesome thing to behold. He's lost. He is awesome to behold. Él es tan asombroso que no podía ser retenido. Because the power went into him Porque el poder que había sido puesto dentro de Él and it is still in him. todavía permanece dentro de Él. All of the power that was needed Todo el poder que era necesario is inside of him. está dentro de Cristo. That's why when the apostle Paul looked up and saw him in the heavens, Y por eso es que el apóstol Pablo miraba al sol, al Hijo en el cielo. that he fell. Oh, por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo cayó delante del Señor cuando él se le apareció. He fell because he saw some of the power. Porque él vio el rostro del Señor como el sol resplandeciente, lleno de poder. He didn't see all of the power. No vio todo el poder, He saw some of the power. vio algo del poder. Not only did he fall, Y Pablo no solamente cayó, it also left him blind. sino que también quedó cegado. This is resurrection power. Este es parte del poder de la resurrección. It is in Jesus. Está dentro de Jesús. The book of Revelation, En el libro de Apocalipsis it talks about how Jesus appears. se nos habla acerca de Jesús apareciéndosele a Juan. He shines like the sun. Y dice que él brilla como el sol. His hair is white. Su cabello es blanco. Eyes like fire. Sus ojos como de fuego. Feet that look like brass. Sus pies lucen como bronce. And his voice is like an ocean. Y su voz es como el mar, un océano. This is resurrection power. Ese es el poder de resurrección. Aleluya. Ese es el poder de resurrección. This is resurrection life. Esta es la vida resucitada. This is what the early church believed. Esto es lo que creía la iglesia de los primeros siglos. Because there's no God like the Lord Jesus Porque Christ. no hay ningún otro Dios como nuestro Señor Jesucristo. There's no power like the power in Jesus Christ. No hay ningún poder que se parezca al poder que hay en Cristo Jesús. This is why Jesus said, Y por eso es que Jesús dijo: I am the resurrection. yo soy la resurrección. I am the resurrection. Soy la resurrección. I am the resurrection. Yo soy la resurrección. Hallelujah. Aleluya. This power is nowhere but in the church. Este poder no puede ser encontrado en otra parte sino que en la iglesia. If you believe, Si usted cree, if we believe, si nosotros creemos he is risen from the dead. que Jesús se levantó de los muertos, If we believe
Si creemos eso, he's no longer under the law of sin and death. Él ya no está debajo del poder del pecado y la muerte. He's greater than the law of sin and death. Él es mayor que la ley del pecado y la muerte. If we believe Si creemos that he's greater than the judgment that fell upon him, que Él es más grande que el juicio que estaba sobre nosotros. when we believe this, Cuando creemos eso, when we believe in the resurrection, cuando creemos en la resurrección, all things are possible. todas las cosas van a ser posibles. All things are possible. Todas las cosas van a ser All posibles. things are possible. Todas las cosas van a ser posibles. It's called good news. A esto se le llama evangelio, buenas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. You can't go to the hospital and hear this. Usted no puede ir al hospital y escuchar esto allá. You cannot go to Walmart and hear this. Ni en Walmart va a escuchar estas cosas. You cannot go to Denny's and hear this. Ni tampoco puede ir a sentarse a Dennis a comer y que le hablen estas cosas. But you can hear it in the church. Pero usted puede venir aquí a la iglesia You y can hear it in escuchar. the church. Y venir a la iglesia y escucharlo. Hallelujah. Aleluya, que alguien le dé gloria a Dios esta mañana. Bendito Dios. He is the God of miracles. Él es el Dios milagroso. Never say he was the God of miracles. No vamos a decir que Él es el Dios que hacía milagros. Never say he will be the God of miracles. Nunca diga que Él es el que va a hacer los milagros o será el Dios que hace milagros. No, no, no. No, no, no. He is the God of miracles. Él es el Dios que hace milagros. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Jesus Christ has died to save your soul. Jesucristo es Dios y Él salvó su alma. He's died to save my soul. Él es Dios y Él salvó mi alma. But he does not stop there. Repita. He does not stop there. Pero no se ha detenido ahí. Oh no, that's just the beginning. No, eso solamente es el principio. Oh no, no, no. En el He wants to heal us when we're sick. He wants to heal our bodies when we are sick. Él puede también sanar nuestros cuerpos cuando estamos enfermos. He wants to give us the victory when we have problems. Él puede darnos la victoria cuando estamos llenos de problemas. He wants to deliver us from every work of darkness and evil. Él va a liberarnos cuando estemos caminando debajo de la maldad o hundidos o oprimidos por la maldad. Jesus wants you to be a conqueror. Jesús desea que usted sea más que vencedor, He wants you to be a champion que usted sea un campeón, because that is what he is. porque eso es lo que Él es. And what he is, Él es. we must become. Entonces nosotros, así como Él es, así tenemos que ser. This is the inheritance of the church. Eso parece que es la herencia de la iglesia. Didn't we read ¿No leímos ya that you might know the power of his que resurrection? el apóstol Pablo escribió que conozcan el poder de la resurrección? Yes, it's talking about your salvation. Sí, está relacionado con la salvación, But more than that, pero más que la salvación, it's talking about the power. nos está hablando acerca del poder, It's talking about the deliverance. nos está hablando acerca de la liberación, It's talking about the blessing. nos habla acerca de las It's bendiciones, talking about the favor. nos habla acerca del favor, It's talking about the healing de las sanidades, and the peace and the joy de la paz y el gozo that belongs to you que le pertenecen a todos ustedes as long as you live on the earth. mientras vivan en este mundo. Oh Señor, aleluya. Oh, roboko shakaramashe. Shandalaramasheke. If Jesus is praying anything today, If Jesus is praying, if he is praying a prayer for us today, si Jesucristo estuviera orando una oración por nosotros, I believe it is a prayer that we will understand his resurrection. yo creo que esa sería una oración para que lográramos comprender
el poder de la resurrección. Because his deliverance is my deliverance. Porque su liberación es mi liberación también. His deliverance is your deliverance. Su liberación es la liberación de ustedes también. Hallelujah. Aleluya. We have a reason to rejoice. Nosotros tenemos una razón para regocijarnos. We have a reason to pray Tenemos una razón para orar with great expectation. con gran expectativa. We have a reason to be happy. Tenemos una razón para estar contentos, hermanos. We are not in this life alone. Porque no estamos en esta vida abandonados. No, Jesus said he would never leave us nor forsake us. No, Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hallelujah. Aleluya. The Holy Spirit, El Espíritu Santo, God the Spirit, Dios Espíritu, the promise of the Father, la promesa del Padre, the gift of Jesus Christ to the church, el regalo de Cristo a la iglesia. that Holy Spirit, Ese Espíritu Santo, he's here to bring the promise of the Father to pass. Él está con nosotros para causar que lo que el Padre prometió suceda. The Holy Spirit, El Espíritu Santo he's here to enforce está aquí para fortalecernos the power of the resurrection. con el poder de la resurrección. The liberty of the resurrection. El poder que hay en la resurrección. The deliverance of the resurrection. Hay liberación en la resurrección. That's what the Holy Spirit does for the church. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, traer liberación. Hallelujah. I Aleluya. have good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. I have good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. There's a Father in heaven. Hay un Padre en el cielo. As a resurrected Jesus. Está Jesucristo resucitado. The Father and the Son. El Padre y el Hijo They have a great plan. tienen grandes planes. They have a great power. Tienen un gran plan. They have a great blessing for you. Tienen grandes bendiciones para usted. And the Holy Y Spirit. el Espíritu Santo. God the Spirit. Dios o el Espíritu de God Dios. the Spirit. Dios Espíritu. He is here to perform. Está aquí para completar. He is here to enforce. Está aquí para reforzar. He is here to deliver to us or give to us Está aquí para libertarnos, darse a nosotros. the power of the resurrection. Darnos a nosotros el poder de la resurrección. Glory be to God. La gloria sea para Dios. Glory be to God. La gloria le pertenece a Dios. Glory be to God. La gloria sea para Dios. There's no God like my God. No hay Dios como mi Dios. There's no Jesus like my Jesus. No hay Jesús como mi Jesús. All things are possible Todas las cosas son posibles to those who believe a los que creen in the resurrection of Jesus Christ. en la resurrección de Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, Gloria a Dios. I believe this is a book of Acts church. Yo creo que este es el libro de los Hechos. I believe I'm looking at brothers and sisters. We are looking. I'm looking at. See. Yo creo que nosotros estamos mirando a nuestros hermanos y hermanas They believe in the resurrection. que creen en la resurrección. Jesus is not a ghost. Jesús no es un fantasma, Jesus is not a spirit. no es solo un espíritu. Jesus is a man. Jesús es un hombre He died the Son of God. que murió, He came out of the grave, Son of God. como hijo de Dios y se levantó de la tumba como hijo de Dios. He is the Son of God. Él es el hijo de Dios. He's flesh and bone like you and me. He's flesh and bone. Su cuerpo, su carne y sus huesos eran similares a los nuestros. And he has all resurrection power within him. Y él ha recibido todo el poder de resurrección depositado en su cuerpo, ahora glorificado. It's time we believe in Jesus. Es clave o importante creer en Cristo. It's time to believe in Jesus. Es importante creer en Cristo. You don't need to believe in a pastor. Usted no necesita creer en el pastor. You don't need to believe in a visiting teacher. Usted no necesita creerle a una maestra que viene a predicar. No, it's time to believe in Jesus. Usted cree en Cristo. It's time to believe in Jesus. Tiene que creer en Cristo. It's time to believe in Jesus. Es creer en Jesús.
I'm not Jesus. Yo no soy Jesús. I didn't die for you. Yo no he muerto por usted. I haven't come out of the grave. Yo no me he levantado de la tumba. But I know the one that did. Pero yo sé quién lo hizo. I know the one that did. Yo sé al que se levantó de los muertos. I Yo sé know quién the es. one that did. Él ya no pertenece ahí a la tumba. I